Baja California, Conrado Mendoza Márquez, para que nos haga un mensaje introductorio a este tema, la explicación y también nos presente a sus invitados. Adelante, comisionado. Muchas gracias. Agradezco la presentación del estado de Baja California Sur, capital del mundo. Es algo muy reiterativo. Digo, estamos lejos, pero quiero primero que nada agradecer al órgano garante del estado de Jalisco, a su presidente, a su pleno Natalia, por supuesto, al amigo Pedro, a Chava, la remembranza que nos dio hace un momento sobre el primer foro precisamente que tuvimos de resoluciones en la ciudad de Mazatlán 2017. Debo decirlo, fue mi primer evento, fue mi bienvenida. Entonces, cuando hablaba de resoluciones, Salvador, agradecerte, ¿no? Porque aparte del recordatorio, entendí el ejercicio, no solamente de la proactividad que nos dicta eso de irnos más allá de la ley, ¿no? Ahorita vamos a pasar con mis compañeros solamente para hacer un pequeño rompehielo esta amena mañana con todos ustedes. Ya saben que mi corazón es suyo. La consideración es que este evento, en realidad para un servidor que venía de los medios de comunicación, que realmente en el término de transparencia que se había abierto a la ciudadanía y que todos teníamos que apropiarnos y hacernos dueños de la transparencia y todo este rollo, bueno, cuando hablábamos de esto, pues era la predeterminación de hacer que la ciudadanía precisamente, todos aquellos que estamos ajenos a, digamos, a un lenguaje muy técnico o especializado, pues era darle por lo menos la certeza más a la mano de qué es lo que se hace con nuestros recursos públicos a través de un documento que al final tenía un nombre que se llamaba el recurso, obviamente, de revisión o la queja ante los órganos garantes, cuando la autoridad básicamente se ponía renuente y no quería darnos todo aquello que afortunadamente en el estado de Jalisco ya nos presumieron que no sucede eso, que la autoridad sí entrega cabalmente la información y pues bueno, que sirva de ejemplo para todos nosotros, ¿no? No, pues muchas gracias, Salvador, agradecerte la oportunidad que me brindas. Si falta algún comisionado. Didier, ánimo amigo, te estábamos esperando, no podemos esperar. Él es de Tlaxcala, por si no ubicaba en el mapa tampoco. Qué gusto, amigo. Vamos a dar inicio, si me lo permiten, gusto a quienes me honran en este pequeño panel, en esta pequeña mesa. Saludo a amigo Didier, con quien tuve el gusto el día de ayer, por supuesto a Javier, hermano de batalla, lo mismo que Bernardo, quien le tengo un aprecio, cuando fui coordinador regional de la zona norte del Sistema Nacional, un apoyo indudable que me brindó el órgano garante de Nuevo León. Lo saludo con mucho afecto. Y Carmen, que hicimos muchos esfuerzos también dentro de la Comisión de Gobierno Abierto, por supuesto Marina, Natalia, de aquí de Jalisco, y nuestro amigo Vilchis, del Estado de México, a quien también hoy tengo el gusto de saludarte y le reitero nuestra disposición, y por supuesto, soy muy buen amigo, para que no nomás invita a otros, Bueno, damos pauta, entonces quisiera empezar, recordarle a nuestros compañeros aquí en la mesa, tenemos 5 minutos para hacer la exposición de nuestros temas, teníamos que hacer la pauta correspondiente y protocolo, señor comisionado. Entonces, me gustaría empezar, si así me lo permiten, Natalia, no sé si estás en la mejor disposición de hacernos el planteamiento del esquema que tú traes y compartirlo con quienes hoy se dieron también la oportunidad de estar. Muchas gracias, adelante. Gracias, pues muy buenos días tengan todas y todos. Esta primera mesa, paréntesis, me parece pues muy importante. Quienes estuvieron en el foro de ayer, pues se hablaba de que la inexistencia tiene y representa importantes problemas para las y los ciudadanos que pretenden acceder a la información. Entonces, esta resolución de la cual yo les voy a platicar, pues surge de una nota, la leo, dice: prescinde la CEPAL de trabajadores por presunto sabotaje. Esta nota la publicó el propio sujeto obligado, que es el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del municipio de Puerto Vallarta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice la nota? Bueno, palabras más, palabras menos. Este sistema de agua potable se da cuenta que hay una serie de trabajadores que pues no cumplen bien con sus funciones y entonces comienza a fallar el sistema de agua en el municipio. ¿Qué es la medida o qué es lo que hace el sujeto obligado? Bueno, pues toma medidas para que
el sabotaje termine, y esta medida fue despedir a aquellas personas que no eran funcionales, de acuerdo a su criterio, para ejercer este tipo de actividades y en consecuencia pues dar un buen servicio de agua, ¿no? Esta nota además surge pues para el municipio poder decir sí estamos cumpliendo y además estamos despidiendo a aquellas personas que no lo están haciendo de manera correcta. Bueno, pues derivado de esa nota, una persona ciudadana pregunta que derivado de esa nota, de ese sabotaje que se hizo, le entreguen el nombre, cargo y sueldo de los servidores públicos que fueron despedidos con motivo del sabotaje. Lo que responde el sujeto obligado es que después de una búsqueda exhaustiva no tienen nada. Es todo lo que menciona, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la persona solicitante se vuelve recurrente, acude al Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco para pues exigir ese respeto a su derecho humano, y la conclusión a la que llegamos, que votó el Pleno del Instituto y que la ponente fui yo, llegamos a la siguiente conclusión. Lo primero es que uno de los criterios que tiene el Instituto de Transparencia es que las notas periodísticas, cuando coinciden en lo fundamental y que además provienen de espacios del periodismo serio, pues hay que darle esa importancia que tienen las y los periodistas y su trabajo, ¿no? Que además muchas ocasiones viene también del ejercicio del derecho de acceso a la información. Entonces, el primer punto de partida fue este criterio, ¿no? Las notas periodísticas hacen prueba o presumen la existencia de la información para fortalecer el trabajo de las y los periodistas. Y entonces esta resolución pues tiene un matiz importante, ¿no? Porque esta nota que adjunta la persona recurrente no es necesariamente de un medio de comunicación, pero sí de comunicación social del sujeto obligado. Ellos hacen su nota y expresan las medidas que tomaron para evitar temas de corrupción y para poder tener un sistema adecuado de agua en Puerto Vallarta. Bien. Esto es relevante, al menos lo fue a consideración del Pleno y de la propia comisión que seleccionó esta resolución, porque es importante que los sujetos obligados tengan congruencia con lo que van a comunicar, pero sobre todo que haya congruencia en las acciones de gobierno y que éstas estén documentadas. El artículo 6 de la Constitución pues justamente habla de eso, ¿no? Que tiene que estar documentado lo que hacemos desde nuestras trincheras para efectivamente garantizar que pues estamos cumpliendo con nuestras funciones y atribuciones y que por supuesto las y los ciudadanos pueden preguntar por esa información. Esta resolución también es relevante en el sentido de que justo nos permite exigir a los sujetos obligados la veracidad en sus comunicaciones institucionales. ¿Qué quiere decir? O bueno, ¿cuál fue la percepción que tuvo la persona al solicitar la información? Bueno, pues que se estaba haciendo alarde de una acción en contra de temas de corrupción o de sabotaje y que resulta que no están documentadas. ¿Cuál fue al final la determinación que tomó el Pleno del Instituto? Bueno, son dos. O entregas la información que estás presumiendo que hiciste para poder tener un buen sistema de alcantarillado en Puerto Vallarta, o nos declaras formalmente la inexistencia. La declaración formal de inexistencia es importante. ¿Por qué? Porque justamente hace evidente que las autoridades no están documentando o que bien no están siendo claros y transparentes con lo que están queriendo comunicar en sus espacios de difusión. De suerte tal que, bueno, esta es, y para no abusar del tiempo, la esencia de la resolución, y no quisiera finalizar mi intervención sin antes pues reconocer honor a quien honor merece, y al equipo de mi ponencia que justamente nos acompaña por acá, al licenciado maestro Rodrigo Reyes, a David, a Mari, a Andrea y a Paulina, que pues realmente son las personas que están detrás de las resoluciones y por lo cual quiero públicamente pues felicitarles y agradecerles también. Gracias. Muchas gracias a la comisionada Natalia por su aportación. La incidencia periodística, el caso representa en el análisis más del 30% de los temas al final que se tienen que transparentar entre los ejercicios de los órganos garantes, entonces habla de la importancia o lo que ellos al final coadyuvan, ¿no? Para que nosotros tengamos en este caso criterios como los que acabamos de escuchar. Quiero aprovechar la oportunidad, dar la bienvenida para nuestra comisionada
del Estado de Oaxaca, a María Tanivet Ramos. Muchas gracias, comisionada, por estar con nosotros y pues llegando y haciendo lumbre, comisionada. Entonces, le toca el uso de la voz hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias, quiero agradecer ahí a Chava y a la comisionada Julieta que me estuvieron animando porque no estaba prevista mi participación en este panel. Entonces, pues les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir esta experiencia. Yo les comentaba ayer que no necesariamente es una resolución, es más bien un voto particular que se emitió a una resolución a la Fiscalía General, a la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Entonces, la parte recurrente lo que solicitó fue, para el caso de denuncias por delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, información estadística sobre las víctimas, diversa información. Si bien en la respuesta inicial el sujeto obligado no le brindó la información, no brindó nada, en alegatos remitió la información estadística de las víctimas con las que contaba. Por lo tanto, el proyecto propuso sobreseer el recurso de revisión por haber quedado sin materia. Y yo emití voto particular al considerar que se debió analizar y profundizar sobre la respuesta brindada por el sujeto obligado respecto de la falta de dato de si alguna de las 246 víctimas identificadas tenían pertenencia indígena o si hablaban una lengua indígena desagregada por sexo. Es decir, se consideró desde esta ponencia o desde mi ponencia que se debió analizar si la respuesta del sujeto obligado se había realizado a partir de una búsqueda exhaustiva conforme a lo señalado en la ley local y determinar la pertinencia de ordenar que se genere la información de conformidad con el artículo 127, fracción tercera de nuestra ley local. Lo anterior, tomando en consideración que tener dicha información permite al sujeto obligado cumplir con sus atribuciones en materia de derechos humanos con pertinencia cultural de conformidad con los artículos 1 y 2 de nuestra Carta Magna. Asimismo, dicha información procesada permitiría al propio sujeto obligado tener control del cumplimiento de las obligaciones que marca la Constitución local en sus artículos 3, 8 y 16. Por ejemplo, que cuando el imputado, víctima u ofendido sea indígena, la Constitución marca que debe ser asistido por intérpretes, traductores, peritos y defensores con conocimiento de sus sistemas normativos y especificidades culturales. En este sentido, desde mi ponencia se consideró que no contar con los datos de pertenencia indígena y que las personas hablen una lengua indígena es una obligación que se deriva de la necesidad de garantizar su derecho al acceso a la justicia con pertinencia cultural, así como para las mujeres indígenas, como lo señala el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su recomendación general número 33. En cuanto a la importancia específica de dicha información para el caso de personas desaparecidas por particulares o desapariciones forzadas, la Corte Interamericana en el caso Tío Tojín contra Guatemala hace referencia a los elementos necesarios para el enfoque diferencial en casos de desaparición forzada de población indígena. Por lo tanto, consideramos que la resolución tuvo que haberse pronunciado sobre si la respuesta del sujeto obligado se apegaba a la ley local, así como a nuestro marco constitucional de derechos humanos. Deben saber ustedes que después, en el siguiente pleno, se solicitó información similar y ya por unanimidad de votos, el Consejo General del órgano de Oaxaca ordenó la búsqueda exhaustiva de la información relativa a si las víctimas identificadas tenían pertenencia indígena o si hablaban una lengua indígena desagregada por sexo. No podemos obviar que la falta de datos es otra forma de discriminación hacia la población indígena y bueno, ahí está la experiencia. Muchas gracias a la comisionada María Tanivet, la importancia, en la consideración hacia lo que dicta el texto constitucional, ¿no? La importancia de que el Estado pues garantice el acceso
al derecho a la información. Vamos a continuar. En este caso me gustaría que nos apoyara el comisionado Vilchis en su participación. Tiene hasta 5 minutos, comisionado. Muchas gracias. Quiero rápidamente agradecer al Instituto de Transparencia de Jalisco por esta gran oportunidad y de poder además convivir con los estados de la República. Eso es muy valioso. Felicito esta iniciativa. Y para aprovechar nuestro tiempo de manera práctica, tenemos puesta en pantalla para ir dando seguimiento al caso, contestando las 6 preguntas que nos enviaron para ser prácticos. ¿Cuál fue en este caso la solicitud del recurrente? Estamos hablando de que se pidió una versión pública de carpetas de investigación a la Fiscalía del Estado con motivo de la detección de 2 redes de corrupción integradas por funcionarios del propio Poder Judicial en 2020 y 2021. El que solicita aludía a que el propio presidente del Poder Judicial del Estado había hecho mención de que existían estas redes de corrupción. El solicitante argumentaba señalando que el propio Poder Judicial lo había reconocido. La Fiscalía contestó que debería el solicitante indicarle mayores elementos para complementar su solicitud de información. Es decir, le pidió información al solicitante. ¿Qué información? Pues prácticamente la que le estaba pidiendo. El número de la carpeta de investigación que requería, el nombre de los integrantes de la red de corrupción a que hacía referencia, pues es lo que le estaba preguntando la persona. Entonces, le preguntó varias cosas el sujeto obligado y, pues en otras palabras, se convirtió en solicitante. La respuesta de aclaración del particular fue omiso en desahogar la solicitud de aclaración, por lo que el sujeto obligado, fundamentándose en el artículo 159 de nuestra Ley de Transparencia, señaló que no estaba presentada ninguna solicitud de información. De alguna forma, porque es un caso peculiar, hablaba de una inexistencia de solicitud de parte de la persona por no haberle contestado sus preguntas aclaratorias. Entonces, bueno, por eso lo presentamos, porque es un caso peculiar. La respuesta del sujeto obligado es que fue omiso en dar respuesta a la solicitud de información presentada por el particular. Se interpuso el recurso de revisión, el cual fue admitido porque se actualizó de nuestra ley el artículo 179, fracción 1 y séptima. Los motivos de agravio o de inconformidad del recurrente fueron que la solicitud de aclaración hecha por el sujeto obligado resultaba innecesaria, ya que presupone y traslada la obligación de conocer todos los detalles de la información como si fuera parte de la investigación, lo cual no era el caso. No contaba con la información solicitada en la aclaración, por supuesto, el solicitante. Bien, el razonamiento del órgano garante fue el siguiente. Primero, se delimitó la temporalidad de la solicitud de la información del periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 24 de septiembre de 2021, fecha de solicitud de la información. Se estableció además que la Fiscalía cuenta en el Estado de México con un área especializada para contestar estas preguntas, que es la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Es la unidad administrativa competente para investigar y perseguir delitos que involucren actos de corrupción. Entonces, cuenta con un área que debería tener esa información que el propio Poder Judicial había reconocido. El tercer razonamiento es que el sujeto obligado se limitó a requerir una aclaración a la solicitud de información desvinculada con los parámetros de fondo previstos en el artículo 159 de nuestra ley, que permite al sujeto obligado solicitar información, pero solo en los casos en que haga falta para hacer comprensibles los requerimientos ambiguos, rectificar solicitudes contradictorias, explicar conceptos oscuros, complementar datos proporcionados, precisar requerimientos de información o subsanar omisiones, que no era el caso a que nos estábamos refiriendo. El cuarto es que del análisis de la solicitud de aclaración se concluyó que se impone al particular una carga desproporcionada, que supedita su derecho de acceso a la información a proveer datos preponderantemente específicos y detallados, los cuales se encuentran en clara desvinculación con su contexto subjetivo. Fueron los razonamientos del órgano garante en ese momento. La resolución. Se ordena al sujeto obligado a entregar en versión pública las carpetas de investigación formadas con motivo de la detección de 2 redes de corrupción integradas por funcionarios del Poder Judicial
abogados y usuarios durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 24 de septiembre de 2021. Esa es la resolución. ¿Por qué es relevante para nosotros la resolución? Como se pregunta, porque la actuación del sujeto obligado ilustra los límites y alcances de la facultad de aclaración que deben existir. Es relevante porque se ratifica la obligación de todos los sujetos obligados para hacer una búsqueda exhaustiva y razonable. Es relevante porque se distingue la facultad de aclaración de la figura de respuesta de los sujetos obligados al tratarse de actuaciones independientes en los expedientes electrónicos. ¿Qué posible criterio novedoso plantea? Que la facultad de aclaración no se puede ejercer para requerir datos preponderantemente específicos fuera del alcance ciudadano. Cuando la única actuación del sujeto obligado es solicitar una aclaración, se le deberá otorgar tratamiento de una negativa por parte del sujeto obligado de proporcionar la información. Hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Vilchis. Criterio que parte desde la astucia, a veces, ¿no?, del sujeto obligado de querer jugar con legislar sobre lo legislado, ¿no? Entonces, es importante este tipo de atenciones. Muchas gracias, comisionado Vilchis, por su aportación. Me gustaría, Mari Carmen, si así lo consideras prudente, aparte de resaltar que estamos en la mejor mesa, ¿no, Mari Carmen? Ya, esto ya. 5 minutos, Mari Carmen. Muchas gracias. Pues muchas gracias y estoy encantada de estar aquí en Guadalajara. Muchas gracias por la organización del foro. Pedro, Natalia, Salvador, muchas gracias por la invitación. También, por supuesto, al INAI. Un gusto de verlas a todas. Me gustaría en este caso exponer un recurso que ha sido de un tema de interés público, que es el caso del accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. En este caso se solicitó la información sobre estudios, pruebas, números y todo lo que la soporta técnicamente respecto al último informe DNB sobre la construcción de la línea 12 del metro. Y lo mismo también para la rehabilitación y reforzamiento de la propia línea. También solicitaron documentos técnicos con los funcionarios que la generaron, también firmadas por las personas funcionarias, pruebas de fatiga a las soldaduras, a la flexión de las vigas de acero que realizaron, análisis numérico, cálculo que realizaron con los trenes, en fin, una serie de información de factores técnicos para poder tener a ciencia cierta la información sobre la construcción de la línea 12, su mantenimiento y también su rehabilitación. La Secretaría de Obras respondió a la persona carecer de competencia para conocer la información solicitada. En este caso, la persona se inconformó, pues manifestó contar con un documento en el que se menciona que la Secretaría de Obras cuenta con la información solicitada y anexó el propio documento. El razonamiento que tuvimos desde mi ponencia y que el colegiado del Info de la Ciudad de México tuvo a bien aprobar es que se analizó la normatividad y se acotó qué facultades tenía cada uno de los sujetos obligados de la ciudad involucrados y, por supuesto, la Secretaría de Obras. Se examinó la información también disponible sobre el dictamen de la empresa DNB, la que realizó a la línea 12, y en esta documentación se consignó la referencia que el cliente a la que esa empresa prestó el servicio fue a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. También se deriva que el documento estaba en posesión de otro sujeto obligado y en consecuencia la remisión también que realizó la Secretaría de Obras era justo la correcta. A partir de esta revisión se determinó realizar una nueva búsqueda de archivos de 3 de sus direcciones generales, a la construcción de obras públicas, la de servicios técnicos y la de obras para el transporte, en función de que las atribuciones de estas áreas en el manual administrativo justo indican que en esas áreas podrían detentar la información de interés por la persona que solicitó la persona. En cuanto al segmento de la solicitud original relativa al contrato de los trenes CAF, se determinó que en tanto que el mismo
es un contrato de interés, se realizó con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. La solicitud de origen también debió remitirse a este sujeto obligado. De tal manera que determinamos en el colegiado del Info de la Ciudad de México determinar una nueva búsqueda de la información correspondiente justo a esta rehabilitación, al reforzamiento de la línea 12 del metro y realizar también la remisión a la Secretaría de Administración y Finanzas. Esta administración a la fecha se encuentra en situación de incumplimiento porque no se tiene todavía respuesta por parte del sujeto obligado. La relevancia de esta resolución es, por supuesto, un requerimiento indispensable para poder tener confianza desde el uso del sistema colectivo metro hasta la reparación del daño en el caso de las víctimas que sufrieron en este accidente de la línea 12, de tal manera que también incluso ubicamos en el reporte especial que generamos de apertura línea 12 del metro de la ciudad, que la Secretaría de Obras y Servicios fue uno de los sujetos obligados que no publicaron información en sus portales relacionada justo al accidente. Y finalmente comento que esta Secretaría de Obras tuvo el 16% de las solicitudes de interés que se recibió en la Ciudad de México entre 2016 y 2020. Es decir, es una información que es indispensable conocer para la sociedad, para las personas y generar sobre todo confianza en la toma de decisiones, en la rehabilitación, en la reparación del daño, y es una clara muestra de cómo sí necesitamos información para poder tener confianza en las decisiones públicas. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias, Mari Carmen. Un nuevo tema de la línea 12 del metro. Bastante, Bernardo, yo creo que también coincidirá, bastante polémico y mediático el ejercicio con respecto a esta situación y que inclusive trasciende no solamente al aspecto del carácter legal, sino la percepción que igual genera la transparencia de decir que somos de cumplimiento hacia la rendición de cuentas y para lo que pudiera ser los carácter inclusive político, electoral, para los siguientes comicios. Muchas gracias, Mari Carmen. En este punto me gustaría cederle el uso de la voz a Javier, si así lo consideras prudente, amigo. 5 minutos, Javier del Estado de Coahuila. Muchas gracias, Salvador, compañeros. Ya el tema fue tocado por nuestra compañera Natalia, entonces voy a ser un poquito más práctico para dar a entender el punto de la resolución. El contexto en el que voy a plantearlo es que un servidor público de alto nivel hace unas declaraciones refiriéndose que ciertos documentos lo que había logrado es que se expidieran algunas órdenes de aprehensión en contra de ciertos servidores públicos. Al poco tiempo estos servidores públicos salen libres, ¿no? Y claro, llueven un cúmulo de solicitudes de información respecto a esos documentos. Y la autoridad, lo que hace la autoridad competente, señala que no existen, declara la inexistencia. La idea que tuvimos o lo que tuvimos que discutir dentro del pleno del Consejo fue qué sucede cuando existe una doble declaración, es decir, hay una declaración de un servidor público titular de alto nivel que dice esta información existe, pero existe también una declaración de autoridad ya como sujeto obligado que dice esta información no existe. Y había en medio todo un caso de aparente comisión de delitos, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros valer fue, sin caer en el principalismo absoluto, sí hacer valer que existen principios que tal vez no se aplican directamente a la materia, pero que afectan a la materia de acceso a la información. Y que estos principios, que pudieran en todo caso a veces chocar, pues afectarían otros derechos. Entonces, lo que se concluyó es que cuando se declara la inexistencia de la información, también es entregar información, siempre y cuando exista un debido proceso desde la respuesta, no solo en la etapa del recurso de revisión, sino que el debido proceso, la debida documentación, los principios de certeza y seguridad jurídica deben de presentarse desde el momento de la respuesta. Las unidades de transparencia no solo deben de acudir a las normas taxativas, sino a estos principios de optimización que les van a permitir generar la certeza. En ese momento nos enfrentábamos a una declaración de un servidor público que no estaba del todo documentada, que era una
finalmente una expresión, no información, y hay que distinguir entre información y expresión, y lo que hace es la autoridad, esa misma autoridad, digamos, competente, documentar. ¿Cuál era el fondo? Era un tema técnico, no existían documentos, sino unas testimoniales a partir de las cuales se habían girado las órdenes de aprehensión, y un juez de amparo dijo, pues no es suficiente realmente para que se hayan expedido estas órdenes de aprehensión. Si hubieran existido los documentos, tal vez, pero la testimonial no es suficiente. Pero todo esto lo hace el sujeto obligado al momento de responder y declarar formalmente la existencia. Documenta todo el proceso de búsqueda de la información, documenta las actas, documenta precisamente que son testimoniales, no informa respecto al contenido de las testimoniales, pero sí hace precisiones técnicas legales en materia penal que eran importantes. Y entonces, claro, es válida la declaración de inexistencia porque existe todo un conjunto de documentos de autoridad que generan la certeza y la seguridad jurídica de la diferencia entre una expresión errónea, no sabemos si dolosa, pero por lo menos seguro errónea, de un servidor público y una declaración formal de autoridad con documentos que… Entonces, la idea es que el criterio es que estos principios de optimización no solo son para el momento del recurso de revisión, sino que deben de seguirse desde el momento de la respuesta. El debido proceso, la gestión documental tiene sus principios, la certeza y la seguridad pública deben de ser considerados por la unidad de transparencia desde un primer momento para que sea mucho más sencillo seguir el proceso en términos de acceso a la información. Espero haber sido claro, rapidito, pero espero haber sido claro porque ya habías tocado el tema. Gracias. Muchas gracias a Javier, Estado de Coahuila. 3:45, amigo. Rompiste récord en la mesa. Y cómo es curioso, ¿no? Cada quien dentro de su perfil, el caso de Javier, que maneja el tema de archivos, donde parte su criterio desde la gestión documental, ¿no? A veces, curioso, en el caso del Estado de Baja California Sur, a veces se pagan contratos y luego se arman los contratos, ¿no? Entonces la importancia, obviamente, para cubrir todo el tema procedimental, ¿no? Muchas gracias, amigo Javier. Ya que andamos por allá, a ver si nuestro compañero Didier, hombre, usted manda, señor, Tlaxcala, por favor, hasta 5 minutos, muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día a todos. No quisiera iniciar sin antes agradecer la amabilidad y la anfitrionía de Natalia, de Pedro, de Chava, que nos han tratado magníficamente, y agradecer también a el Pleno del INAI. Eventos como este nos dan la oportunidad no solo de interactuar, sino de aprovechar lo más posible y obtener experiencias exitosas que podamos de alguna manera ajustar a la vida institucional de cada uno de nuestros respectivos órganos garantes. Me hubiera encantado traer una resolución que está en mi ponencia, pero que no hemos concluido porque nos faltaba publicar unos lineamientos en materia de protección de datos personales. Ojalá que a la próxima nos vuelvan a correr la invitación, mi Chava, para ya poder plantear un tema de mi ponencia en materia de protección de datos personales, donde lo que hicimos fue ampliar la garantía de protección de sus datos personales del solicitante, y está muy interesante. Ya habrá oportunidad de platicárselas. Por lo pronto, quiero comentarles que la resolución que les voy a presentar no es una resolución que haya salido de mi ponencia, sino de la ponencia número 1 del comisionado Ángel Espinosa Ponce, quien, por motivos personales, se disculpa de no poder presentarla él mismo, y como mi comisionada presidenta también tenía agenda reservada para este día, me comisionaron para venir a representar a Tlaxcala y a la ponencia del comisionado Ángel Espinosa. Bien, la resolución data desde el año 2020 y en primer término lo que el peticionario requirió fueron dos asuntos particulares.
El primero de ellos fue saber si el ciudadano Benjamín N. trabajaba en el comité directivo estatal de un partido político con registro a nivel nacional. También su régimen de contratación, sus percepciones mensuales. Y, por otro lado, un segundo aspecto que requería fue saber si ese mismo ciudadano, esta misma persona, Benjamín N., tenía algún vínculo familiar con otra persona que en ese momento se desempeñaba como tesorera del mismo comité directivo estatal y quien ya había tenido cargos de representación popular, representando a Tlaxcala, desde luego, y que en ese momento, insisto, fungía como tesorera del comité directivo estatal de este partido político. En su caso, especificar el grado de consanguinidad entre ambos. Pues bien, el sujeto obligado lo que hizo fue dar contestación entregando lo requerido solo en el primero de los puntos, es decir, para el primer punto, que fue el relativo a saber si el ciudadano trabajaba en el comité y su régimen de contratación, etcétera, las percepciones mensuales. Para atender lo relativo al segundo punto, exhibió del lazo de consanguinidad, exhibió el sujeto obligado un documento firmado por el propio ciudadano en mención, en el cual manifestó que sus datos personales solo podrían ser usados para trámites administrativos en su beneficio, así lo manifestó, y que para el resto de actuaciones solicita que los mismos sean resguardados, fueran resguardados. ¿Cuál fue la problemática? Bueno, la manifestación expresa de este cuate, de este servidor público, para que sus datos personales, como puede ser esta relación de consanguinidad de la que habla el peticionario, sean reservados, lo que sirve como un argumento para que el mismo sujeto obligado no entregara la información solicitada, sino solo de manera parcial. Entonces, el razonamiento para emitir la resolución fue básicamente el siguiente. En el primer aspecto que se consideró fue el objeto de la Ley de Transparencia Local, que es el de garantizar la rendición de cuentas de los sujetos obligados, que los sujetos obligados deben realizar a través de la publicación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos. En congruencia, pues, el razonamiento lógico jurídico versó en que la remuneración de ese ciudadano se realiza obviamente a través de los recursos públicos, por tanto, se sobrepone el interés que tiene la sociedad por conocer el ejercicio de los recursos por encima del derecho a que se mantenga en privacidad su vínculo familiar y el grado del lazo de consanguinidad entre ambos, desde luego que es así. Entonces, como criterio orientador, se observó lo dispuesto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada tal que refiere que las personas públicas se someten voluntariamente al riesgo de que su vida privada sea objeto de mayor difusión, como todos ya lo sabemos y estamos expuestos, por lo que deben resistir mayor nivel de injerencia en su propia intimidad que a diferencia de las personas privadas. Termino. Entonces, el sentido de la resolución fue: se ordenó al sujeto obligado, obviamente, entregar al recurrente la información requerida relativa al grado de parentesco existente entre los dos servidores públicos por percibir un salario derivado del mismo sujeto obligado. Termino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, comisionado Didier. ¿A favor? También a favor. Se somete a consideración. Muchas gracias. Pasamos con compañero y amigo Bernardo Sierra, expresidente y hoy ya mortal del órgano garante del Estado de Nuevo León, ¿no?
A 5 minutos, comisionado Bernardo, por favor. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias, Conrado, un gusto. Mi querido amigo, y siempre te lo he dicho en todos los momentos que hemos coincidido, agradecer en principal momento a Chava, mi querido también amigo, presidente ahorita del Instituto Garante de Jalisco, a Pedro, a Natalia, mortal también, como todos. Un gusto, gracias por esta invitación y por recibirnos aquí. Y saludar a todos nuestros compañeras y compañeros del panel y también dar las gracias a mi querida Alma, coordinadora de la región norte, que somos la gran región, como siempre lo decimos. Muchas gracias, Alma, por estar aquí. Bueno, ya no me voy a consumir 2 minutos como mi querido Didier se metió 2 minutos en puras presentaciones. Y ya, bueno, entrando en materia, ya vamos a la estructura de lo que nos pasaron, mi Chava, porque si no se va a enojar también, si no nos seguimos la secuencia. Vamos a la solicitud. Este es un tema muy particular que yo creo que también a nivel nacional ha causado alguna situación que está en el sistema estatal anticorrupción. Aquí pidieron en Nuevo León copia de completa los expedientes y demás documentación presentada por cada uno de los aspirantes para sustituir a los miembros del Comité de Participación Ciudadana para el Sistema Estatal Anticorrupción. Fueron 13 participantes en esta ocasión y lo solicitaron al Congreso del Estado. El Congreso del Estado, en su momento, se aventó una muy buena justificación para no dar la información y dijo, no contamos con la información que están solicitando, somos incompetentes y no tenemos facultades y atribuciones para pues, resguardar la información, no tenemos esas competencias para tener la información en nuestros archivos, no la generamos nosotros y es inexistente, ¿no? Fue el argumento que dijeron. Y en su momento también dijeron, orientamos al particular para que pidas la información al Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Y dijeron, como no tenemos esa competencia, no tenemos la obligación tampoco de declarar la inexistencia a través del Comité de Transparencia, acorde al criterio 717 del INAI, que habla en términos generales, es que si yo no tengo la obligación o no tengo una facultad de generar la información, pues no tengo que hacer la declaración a través del comité. En este caso, el Congreso del Estado justificó que no tenían la información ante la falta de regulación, que creo que no es nada más en Nuevo León, en términos generales también se da a nivel nacional, que ni tanto la ley de transparencia ni el propio sistema estatal anticorrupción regula la manera en cómo se pide la información o ante quién se puede solicitar documentos que obren en los archivos de cada uno. El Congreso le dijo, bueno, yo no soy competente, no tengo esta información y no te la puedo dar, ve al comité. En ese tránsito de que fue la solicitud en el recurso, hubo uno previo en la comisión en Nuevo León, donde también se pidió esa información y ¿qué hizo el pleno de la comisión? Bueno, determinar, o sea, ante esa situación que no teníamos una certeza, una seguridad de a quién acudir, el particular quería solicitar los documentos que estuvieran en resguardo del tal comité, en todo el proceso de lo que se hizo. Vamos nosotros, comisión, a determinar, bueno, ante quién puedes ir, aquí quién es el sujeto obligado para poder solicitar la información. Y se decidió en su momento, digo, aunque tu comité de selección no tienes oficinas, no tienes algún presupuesto dedicado de manera directa para tu ejercer o no tienes una unidad de transparencia, hay una relación indubitable y una relación que no se puede dejar al lado de que tu Congreso del Estado pues, tienes una situación de relación directa. ¿Y qué tomamos en consideración en Nuevo León? Nos dijimos, bueno, el Congreso del Estado, para que el Comité de Selección pueda hacer sus funciones, tiene que hacer reuniones, o sea, por la propia ley le establece reuniones, sus sesiones, ¿dónde se llevan a cabo? En el Congreso del Estado. Una convocatoria que lanza el propio Congreso para integrar el CPC se desprende de esa manera, se presentan ante la oficialidad de partes del Congreso del Estado. El Congreso
recibe la información porque se la manda el comité, forma un expediente electrónico, el propio comité de selección, postula y tiene que publicar una versión pública. ¿Y dónde se publica? En el micrositio del Congreso del Estado. Las decisiones y los acuerdos que toma el comité de selección se los tiene que mandar al Congreso del Estado para que los publique en el periódico oficial del Estado. Dijimos, bueno, a ver, tu Congreso, pues no puedes decir que no tienes una competencia ni puedes decir que es inexistencia. Hay una relación inmersa en todas las funciones y todo lo que estás haciendo, con independencia de que digas, es que yo no tengo la función principal del comité de selección. Y fue donde terminó el pleno de la COTAI, tú como, digamos, y estableciendo, no hay una certeza y una seguridad, le dimos el concepto de sujeto obligado indirecto al comité de selección del Estado para que a través del Congreso del Estado des atención a las solicitudes de información. No puedes declarar inexistencia si te piden información sobre los expedientes, sobre los documentos que vas generando en ese ejercicio de tus atribuciones. No puedes decir, yo no tengo una información, ve y pídesela al comité de selección, porque también el comité de selección, como lo hizo en su momento, va a decir lo mismo, yo no tengo la información, yo no puedo darla y no puedo entregarla. Y ahí fue donde se estableció. Tú eres sujeto obligado indirecto. Tú, Congreso del Estado, tienes una unidad de transparencia, tienes una estructura, tienes una relación en las funciones que tú como comité haces, tienes que atender toda solicitud que te llegue como comité de selección a través de tu unidad de transparencia del Congreso del Estado. Y ya se me pasaron unos minutos. Bueno, el tema, la relevancia fue el dejar la certeza al ciudadano, a la persona que solicita información, ante quién acudir, y que no se quedara en el limbo, porque así lo empezaron a hacer en el Congreso, se querían barrer, se querían decir, no, yo no puedo recibir la solicitud y no puedo dar trámite, y el comité de selección también, como yo no tengo una estructura, yo no tengo una manera de darte atención, digo, no, a ver, tu Congreso tienes que dar atención a través de tu unidad de transparencia a toda solicitud ulterior, a toda solicitud posterior que te llegue, tienes que darle atención y tienes que entregarla a través de tu unidad de transparencia. Gracias. Muchas gracias, comisionado Bernardo Sierra, por tu aportación. Y los de Tabinet y los de Vilches. Pásame el papelito, ¿no? Muy importante el papelito, ya me di cuenta. Un minuto. Con fe notarial del comisionado presidente del ITEI. Muchas gracias, comisionado Bernardo. Marina, tu turno, por favor. Ya quedan en teoría y hacia la mesa 25 minutos, entonces tienes bateo libre, podemos hacer un examen, a ver si es cierto me vas a adelantar el del minuto. Ahorita vamos a preguntarle a todos a ver si es cierto que estamos poniendo atención. Alejandro de la Rocha, mira, bien pendiente del tema acá, entonces por ahí vamos a empezar. Ánimo. Muchas gracias, mi querido Conrado. Ahí si me ayudan con una presentación de lo que... Doy las gracias, muy breve, por supuesto, a Salvador, gracias Natalia, gracias Pedro por ser los anfitriones aquí, por la invitación, por supuesto al INAI, y pues gran ejercicio que estamos haciendo aquí en el Sistema Nacional de Transparencia, me da mucho gusto verlas y verlos. Y el caso que yo les quiero compartir, ahora sí me voy a poner mi reloj, fue menos de medio minuto, es la que sigue, por favor. Es un caso que creo que cruza varios derechos porque tiene que ver con el tema del Poder Judicial, que estuvo aquí en la mañana, es el derecho a opinar de las y los menores en procedimientos judiciales. Entonces cruza también con la parte de derechos de la infancia y cruza con la labor de hacer justicia en cuanto a poder que los niños puedan decidir en sus procesos de adopción, ¿no? Y esa es una información específica para un grupo específico, donde creo que el criterio técnico de inexistencia ayuda a potenciar esa parte, y como platicaba yo con Salvador cuando me hizo la atenta invitación, son de estos casos donde la búsqueda exhaustiva, que no es tan exhaustiva como creemos, se vuelve el eje del tema de declaración de inexistencia. Entonces pide varios contenidos. El Poder Judicial, la verdad es que pues intentó colmar unos, eso pasa luego con los sujetos obligados que no terminan de entender o hacen como que no entienden y la capacitación sirve para eso. Pidieron sentencias, los dos primeros se vuelven interesantes, se entregaron en versión pública estos dos, sentencias en pérdida de patria potestad, sentencias en procedimientos de adopción, puede ser a alguien que esté investigando de este tema o algún colegio de abogados o simplemente cualquier persona, pero es información que nos parece útil.
y si contaba con un órgano jurisdiccional especializado en esos juicios para potestad de adopción. Pero los que ven resaltados son los del problema, el 4, 5 y 6. ¿Cómo se garantizaba ese derecho de menores a opinar en sus procedimientos de adopción y cuál era el proceso para que se garantizara este derecho de opinar de los pequeñas y pequeños y si se tomaba en cuenta su opinión? Entonces, en la respuesta dieron los primeros, intentaron mandar a señalar los juzgados de procesos oral en materia familiar, pero dijeron que era una consulta. Y aquí entra otro criterio técnico. Es decir, siempre que nos preguntan los por qué, para qué y todos ahí, creemos que no es pregunta, o bueno, eso hacen los jueces obligados y dicen, uy, no está en el marco de la ley, y olvidamos que si eso tiene una expresión documental, así sea una norma, así sea un lineamiento, eso hay que entrarle por acceso a la información. Entonces, lo que debieron haber hecho ellos es hacer una búsqueda exhaustiva, realmente exhaustiva, en las distintas atribuciones que tenía, considerando las atribuciones de los juzgados orales y familiares. Entonces, esa fue la queja, decir, me falta esta parte. La que sigue, por favor. Ahí sí me ayudan con la que sigo, bueno, si no sigo yo. ¿Cuál es lo que resolvimos? Pues modificamos esta respuesta porque dio una parte y faltó otra, por eso la modificación y no el revoca, de estos puntos que les decía, con los argumentos de que de entrada se hizo un cruce ahí de derechos, ¿no? Es decir, los pequeños y pequeños tienen derecho a opinar en procedimientos judiciales y esto conforme a la Convención de Derechos del Niño, que esta nos parece muy importante, que deben de ser escuchados y expresados y que pueden tomarse en cuenta, que con base en nuestro propio Código de Procedimientos de la ciudad, también las personas juzgadoras, dice, están facultadas para intervenir en estos asuntos que afectan a las y los menores. Vamos tejiendo en facultades esto que nos dice la Ley General, de que se presupone que si yo tengo facultades, debe existir la información, ¿no? En esa parte también lo pusimos ahí. Y por supuesto que quien tenía específicamente las facultades, que aunque la mencionó en un punto anterior, como dijo que aquí era consulta, pues ya no hizo caso propiamente del procedimiento, fueron los juzgados de procesos orales en materias familiares. Entonces, para hablar del criterio propiamente que estamos tomando en cuenta, las unidades de transparencia, que oyen así como si fuera los sujetos obligados, así un mantra, deben buscar en todas las unidades administrativas competentes. Entonces es como si nos quedáramos así, pero es que realmente hay que buscar en las competentes, es decir, es como si en nuestra casa, luego lo platico, no encuentra uno y sale por ahí un calcetín perdido, pues igual, o sea, de varias búsquedas es increíble, pero sale la información sí o sí. Y una de las ventajas de la nueva Ley General fue esa, generar facultad, que pues, si tenemos facultades se presupone que existe, cosa que en la anterior no estaba, aunque decían en la anterior, en la Ley Federal, ¿no?, de lo perdido lo caído, es decir, a ver si encuentran algo a partir de aquí lo que se documenta, pero de aquí en la Ley General ya debería estar. La que sigue, por favor. Esto en cuanto a los criterios, la expresión documental es muy importante aquí y les quisimos poner la parte ya mencionada de lo que se supone que existe, lo que tiene que ver con facultades, y aquí viene la parte de lo que encontramos de unos lineamientos de la Corte que reforzó el proyecto. Fíjense, los lineamientos dicen que se debe considerar la capacidad de los pequeños para opinar de los asuntos en los que estén involucrados, que la entrevista se tiene que hacer en un lenguaje accesible y amigable para que se garantice que participan voluntariamente en estos procesos de adopción, que durante la entrevista estará presente un agente del Ministerio Público y un representante del DIF y que se registrará la declaración. Entonces, si tenemos este tipo de expresiones, debe de estar a nivel del sujeto obligado. La que sigue. Y aquí varios criterios mencionados con la inexistencia. La inexistencia luego a veces pasa, y lo oía en uno de los casos de los compañeros, es que no soy competente porque no la tengo, y entonces ahí ya es inexistencia e incompetencia no conviven, o sea, o la tiene usted o no tiene facultades, y si sí tiene facultades, pues toca declarar. La otra es de plano, no me toca nada, ni facultades tengo. Y tampoco puede coexistir, lo platicaba con Natalia en este momento, oyendo el caso que mencionaban, me parece que de Coahuila, que tampoco puede coexistir la clasificación con la inexistencia. No puedo yo clasificar algo que no existe, pero también pasa que los jueces obligados dicen, pero si existiera, tampoco. Entonces eso pues tampoco está bien, ¿no? O sea, la incompetencia con consecuencia inexistencia. Con inexistencia, que se hace esta confusión del lenguaje, y adicional, pues está por ahí un par de criterios que simplemente pongo a la mesa de que a veces no será necesario declarar, como decir usted construyó en el ITEI una nave de marcianos, pues no, aunque tengas facultades, a veces quizá y no tengas que declarar, y en otras donde es el cero que luego han utilizado los de NILAI. La que sigue, por favor, simplemente para cerrar, estos son los datos de la importancia de la información de sí buscar bien. Tan solo ahí verán los datos de niñas y niños en la Ciudad de México, pero me paso al de México. Más de 1 millón de niños y niñas han perdido el cuidado de sus padres por factores de violencia intrafamiliar, género, pobreza, explotación sexual, comercial, narcotráfico,
Y el DIF nacional aprobó 50 adopciones en 2016 a 2021 solamente, es un 16.23%. Fíjense la importancia de que sí supiéramos qué pasa y cómo opinamos del niño que es el involucrado, dónde quiere terminar y con quién quiere estar. A la fecha, más de 29,000 niñas y niños y adolescentes viven en orfanatos y albergues y cerca de 5 millones están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por temas de violencia, por procesos judiciales, que alguien esté involucrado o por temas de adicciones. Entonces, este es el caso, el criterio. Muchas gracias, Salvador, gracias nuevamente. Espero que haya sido útil. Un minuto extra, nada más. Muchas gracias, comisionada Marina, con quien también fui compañero de armas. Medio latoso, ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención en la interpretación el juicio de valor que le tendríamos que dar a los conceptos que emanan de la ley, ¿no? Manejamos principios de exhaustividad y decías realmente exhaustivo. Bueno, pues ¿qué es realmente exhaustivo, no? O sea, al final, si me lo dejan a mí, pues en una ojeada yo creo que ya hubiese cumplido con lo que lo determina, y como en La Paz hace mucho calor y no, pues vámonos ya, pues, aprobado, ¿no? Pues, entonces, el peso y el sesgo con la interpretación que al final se le viene a dar a la entrega de la información y llegar a la conclusión de cuál es la condición, porque siempre lo he emanado yo, siempre es un término que tratando de ser lo más accesible posible, es no solamente la transparencia de sueldos y salarios, pues, o la obra o la licitación, al final también determina mejores condiciones de vida hacia los principios de buenas prácticas. Ahorita en La Paz están, bueno, en el estado de Baja California Sur, están los temas de hacer pavimentación por todos lados, pues, o sea, y las calles están cerradas y la gente pues se pone loca. Y luego en un pueblito, yo no, porque yo voy tarde, no hay bronca. Pero al final, y lo contemplaba con el área de comunicación social del Ejecutivo, o sea, al final tienes que entregar todo ese tipo de, pues ya verás el mecanismo, por supuesto, a la recomendación o sugerencia obligada que el órgano garante en términos de buenas prácticas extiende, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se crearía una ambigüedad, pues ya para cederle, me hubieras invitado a la otra aquí. Entonces ya para la creación de la ambigüedad, ¿quieres esos 5 minutos? Sí, hombre, ya me enamoré, al modo. Es que me inflama el pecho todo eso, lo digo en buena lid, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ya se me olvidó. Estaba en buenas prácticas el amor con Chava. No, al final se trata de crear mejores condiciones de vida. Alguien que tiene la información en poder le permite, obviamente, tomar una consideración y no partir de la ignorancia, ¿no? Hacia la toma de una decisión que posiblemente sea algo de relevancia a su día. Está cerrado por aquí, pues me voy por acá. Fácil y sencillo. Eso es lo que al final determina y que se establece, por lo menos en los criterios, hacia un servidor. Aquí está mi jurídica, incluso, que pudiéramos manejar los preceptos de ley. Entonces, quedar a la ambigüedad de la ley o a emitir un juicio de valor, híjole, pues no tendríamos ningún tipo de punto de partida hacia lo que en el contrato bilateral con el sujeto obligado pudiésemos tener, porque al final no solamente es nuestra postura la que se emite en una resolución, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención lo que bien comentaste, Marina, lo que dijo Bernardo, no pasa nada. Entonces, ¿cuál era lo relevante? Bueno, si me permites, ahorita vamos a tener un pequeño espacio. Por supuesto, Bernardo. Cedo el uso de la voz a mi amigo Salvador, a quien le agradezco la invitación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, sí. Justamente cuando estaba pensando en los temas en los cuales dividir estas mesas, brincó lo que comentó ahorita Marina. De hecho, ella me buscó, me dijo, es que mi tema no es de inexistencia. Entonces, en realidad, todo lo que tiene que ver con inexistencia, cuando el sujeto obligado contesta no lo tengo, no existe o no es mi competencia, y ya lo busqué bien, son los temas que busqué para esta mesa, ¿no? Que es cuando los sujetos obligados buscan la manera de sacarse el costal rápido de encima con un argumento u otro, y aquí hemos visto una variedad pues muy diversa, ¿no? de ese tipo de argumentos que usan los sujetos obligados a veces. De hecho, antes de que empiecen mis 5 minutos rápido, recordé un asunto, ahorita que comentó, ni siquiera habían empezado, no me lo recordé. Trato similar. Hubo un caso de un sujeto obligado aquí en Jalisco que reservó entregar una información
era una tabla o de un Excel o una base de datos, la reservó, dijo, eso no la puedo, hizo una prueba de daño. No, le requerimos, le dijimos, por supuesto que se debe de hacer pública esa tabla. No, pues ya Nelly fue, es que la verdad es que ya la busqué y no existe. O sea, ya había reservado la tabla, prueba de daño, este sería el riesgo el real, probable, específico, Sí, y ya a la hora de, ay, la verdad es que ya la buscamos bien y ni siquiera existe, ¿no? Entonces sí, a veces se les va, ¿no? La fácil, ay, reserva, en vez de buscar, reserva, y luego ya cuando exiges que busquen resulta que ni siquiera existía, ya lo habían reservado. Entonces, bueno, mi tema que voy a tratar hoy tiene que ver con, a mí en su momento obviamente me pareció muy interesante. La solicitud fue, quiero saber, era una, bueno, de hecho fueron muchas solicitudes que se acumularon y se distribuyeron en varias ponencias, pero me tocó a mí resolver el primer caso. Querían saber los ingresos derivados de un montón de actividades relacionadas con una feria de un municipio importante aquí de Jalisco, que es la Feria de Arandas. Es un municipio que creo que es en el mes de enero, cada enero tiene una feria, un festival muy grande. Y entonces la respuesta del sujeto obligado, en este caso el ayuntamiento, fue inexistente. Inexistente porque concesioné la feria a un particular. Entonces, pues lo único que te puedo decir es que se la concesioné en tantos millones que ingresaron aquí a las arcas, pero yo ya no tengo nada que ver con la organización de la feria, no tengo que ver con los artistas del palenque, ni con las corridas, ni con los… Porque incluso pedían cuánto había ingresado, por ejemplo, por los baños, como cobraban por entrar a los baños en la feria, todo pedían, ¿no? Detallado. Entonces, de entrada, pues parecía que sí era inexistente. Decía, bueno, pues, sí, ya lo concesionó y fue un particular, una SADCB, la que está prestando y organizando la feria, pues sí, efectivamente pareciera ser tema entre particulares. Sin embargo, a mí me llamó la atención la figura de la concesión. ¿Qué es lo que concesiona un sujeto obligado? Tú nada más puedes concesionar bienes o servicios públicos. Entonces, ¿por qué manejar la figura de la concesión? Y nos fuimos a analizar. La Feria de Arandas como tal, el nombre, pues no está registrado como marca ante el INPI ni en ningún lugar. Sin embargo, analizando los conceptos que maneja la ONU, la UNESCO, de lo que es un patrimonio cultural, en este caso puede ser de la nación, del estado, o en este caso concreto del municipio, cumplía con esos parámetros de ser considerado un bien intangible, propiedad de todos los habitantes del municipio, no del ayuntamiento o no, digamos, de quien recibe la concesión. No se vuelve propiedad de quien recibe una concesión la feria, sigue siendo propiedad de todos. Entonces, si el ayuntamiento la concesionó en 50 millones de pesos por si algo, y el particular ingresaron 500 millones, sí, de interés público, saber, porque esos 500 pudieron haber ingresado al ayuntamiento y ser de todos, ¿no? Entonces hicimos un análisis sobre lo que son los bienes del dominio público intangibles, sobre lo que tiene que considerarse un patrimonio cultural, sobre lo que tiene que considerarse una concesión, o sea, ¿qué concesionas? Pues no nada más concesionas dinero, bienes y servicios, sino también puedes concesionar bienes intangibles. Eso fue lo relevante. Llegamos a la conclusión de que los bienes intangibles, incluso si formalmente no son considerados como tales, si no es una marca, por ejemplo, registrada, de todos modos se tiene que analizar la naturaleza de lo concesionado y se tiene que rendir cuentas, hacer público todo lo que derive de esa concesión y ordenamos que se entregara todo. Entonces, de alguna forma determinamos como sujeto obligado indirecto al concesionario de la feria, para que a través, por conducto de la unidad de transparencia, el ayuntamiento entregara. Se rehusaron a entregar, amenazaron con amparos, amonestamos públicamente, si mal no recuerdo, sí la amonestamos, ¿verdad?, a la representante legal, hicimos una amonestación pública y la apercibimos de multa en caso de reiterar con el incumplimiento y al final sí entregaron información, entregaron lo que pudieron, lo que tenían, porque no lo tenían tan sistematizado como se pedía, pero entregaron. Y ya de esa forma dejamos un precedente importante de que, aunque sea el puro nombre, si es del colectivo, si está del imaginario colectivo como algo de todos, pues no se puede delegar o se puede concesionar sin dejar de rendir cuentas y transparentar y considerar información pública todo lo derivado de esa concesión. Muchas gracias. 5 minutos exactos. Muchas gracias al comisionado Salvador. Tenemos aproximadamente
15 minutos para, si alguien de 6. No menos. Bueno, cerramos. ¿O quieres? Bernardo. Adelante, Bernardo, por favor. Nada más sobre la relevancia y la importancia de esta mesa de los temas de inexistencia que la hemos tenido nosotros como órganos garantes de toda la vida, desde que empezó el ejercicio del derecho de acceso a la información en el año de 2002-2003, cómo todavía tenemos ese tipo de prácticas no sé, aquí hay sujetos obligados, supongo, que también hacen ese tipo de declaraciones de soy incompetente, es inexistente, clasifico información, y luego en el recurso dicen, no, bueno, sí la clasifiqué, sí la tengo, pero hacen una variación importante de las situaciones. Y la consecuencia es, a ver, tienes obligaciones, atribuciones, como decía Marina, es a través de la ley general y de las leyes locales, tienes todo ejercicio de tus funciones lo tienes que documentar, tienes que tener un respaldo de lo que estás haciendo, ¿no? Digo, no puedes así como que salirte por la libre y nada más, ya lo voy a aclarar la existencia, es las consecuencias de lo que viene con declarar una inexistencia de información, porque hay sanciones tanto de responsabilidades administrativas y penales. O sea, no es nada más, en Nuevo León, no sé en los demás estados, en Nuevo León está penado el que una persona, un servidor público sustraiga, saque información o la pierda o nada más porque sí. Es un delito de servidores públicos y obviamente se sigue ante la Fiscalía Anticorrupción, ahora ya configurada como tal, de los delitos que cometen los servidores públicos, que se cambió y se fue dirigido a esa Fiscalía. O sea, un servidor público no puede nada más declarar nada más espontáneamente y decir, es que no está la información. A ver, tienes una facultad, tienes una atribución, tienes que documentar, tienes que un respaldo que va obviamente inmerso en el tema de archivos, de gestionar y documentar todas las cosas que estás haciendo. Pero es lo que tenemos que poner en alerta, o sea, los servidores públicos, no nada más puedes aventarte una espontaneidad de decir, no tengo la información, porque no está. A ver, y luego ¿qué viene? ¿Quién fue el responsable? ¿De dónde se perdió esa información? ¿Por qué se fue? Porque el tema es, y lo que vemos en Nuevo León es, no nada más declares inexistencia de información, porque es muy fácil decir, no tengo la información y ya, la busqué, fui a los archivos electrónicos, fui a los archivos físicos, hice una búsqueda exhaustiva, me metí al fondo de la oficina y no encontré. A ver, ¿por qué? Porque no la documentaste, porque no estaba, o porque sí estaba y la perdiste. ¿Quién la perdió? ¿Quién fue? ¿Dónde está el responsable de que esa información no esté? Es a donde va más allá el tema, yo creo, de la inexistencia y la importancia y la relevancia de la mesa. Yo creo que ahí es donde los servidores públicos deben tener suma importancia, porque no nada más es con que decir declarar, porque hay consecuencias administrativas y hasta penales. O sea, que no es como, se me perdió y no está, y no la encontré. Comisionada Natalia, por favor. Gracias, pues. Yo creo que de esta mesa también se advierte algo muy importante. Los sujetos obligados, además, deben publicar el marco jurídico aplicable y al final todas las instituciones se jactan, cualquiera que sea su temática, de tener ejes transversales, ¿no? De género, de niños, de derechos humanos, de lo que sea. Y a mí me parece que es muy importante que como órganos garantes tengamos muy presente que el marco jurídico no es solamente las leyes orgánicas, por ejemplo, ¿no? Inclusive la ley general, la ley del Estado de Jalisco, que es la que trabajamos nosotros y nosotros por acá, pues hablan de que se tiene que entender la ley de transparencia conforme a tratados internacionales, conforme a la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el caso de Jalisco, la ley para la eliminación de violencia contra las mujeres, y eso también constituye obligaciones de los sujetos obligados. Entonces, me parece que de los casos que han tocado varios de mis compañeras y compañeros comisionados, pues tiene que ver con eso. Las inexistencias muchas veces son por el incumplimiento de otras normas que son conexas, porque es importante decir que los derechos humanos son interdependientes, ¿no? También de lo que comentaba el comisionado Bernardo, pues no solamente se habla de un tema de responsabilidad, sino incluso desde los derechos humanos entendidos de los archivos, ¿no? Que es otra de las materias y otra de las disciplinas que nosotras y nosotros trabajamos y que abonan a la transparencia. Entonces, haría esa reflexión también de analizar no solamente el marco jurídico primario del sujeto obligado, sino también de aquellos que vienen como ejes transversales de ese trabajo. Gracias. Mari Carmen. Muchas gracias, les escuchaba
Y bueno, creo que no se nos tiene que olvidar que el derecho a saber es un derecho humano y hoy conmemoramos también, bueno, celebramos el aniversario de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y creo que al final del camino la información es para las personas que tienen una necesidad, que están viviendo alguna circunstancia en particular, desde cuestiones de eventualidades de emergencias hasta cuestiones de adopción, como también se ha expuesto, el agua, en fin, todo prácticamente actividad desde el ámbito social y público implica poderlo conocer, poderlo preguntar y que no se nos olvide que al final de una solicitud, que a mí me gusta mucho hablar de estos balones que va formando la sociedad, porque los garantes resolvemos esos balones, hacia dónde se dirigen las solicitudes de información. Pues hay casos, hay vidas, hay circunstancias y necesidades sociales, así que creo que este tipo de mesas da esa relevancia y también la utilidad de contar con garantes de transparencia en el país. México es excepcional en esta circunstancia y creo que esta es una muestra de la utilidad de los garantes y de las determinaciones que vamos teniendo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, María Carmen. Adelante. Gracias. Sí se escucha, sí. Muy breve, nada más. Señalar también, ligado a lo que decía Carmen, es que también este tema de la inexistencia, que va ligado al tema de archivos, reflexionaba un momento, y la verdad es que no debería haber inexistencia, salvo aquellas desbajas documentales dadas, no sé si me explico, es decir, o estas que fueran una locura, ¿no?, donde alguien te pregunta una cosa que no es posible que ocurra. Pero en realidad sí debería estar justificado lo que tenemos de facultades. Y esto invita a que como sujetos obligados revisemos las facultades. Y eso invita a que no nos inventemos facultades. Es decir, luego nos gusta poner en las normas, coadyuvar siempre, jamás, con no sé quién, y luego eso no tiene expresión documental. Entonces, también los sujetos obligados les ayuda a internalizar este tipo de mesas, de lo mismo que tienen al interior, no sé si me explico, en sus manuales de organización, en conocer sus estatutos, en conocer las cosas y hacer un checklist. Digo, al menos yo lo digo cuando me ha tocado dar alguna plática, digo, a ver, saquen sus facultades y hagan un checklist y pónganle una expresión documental, porque eso se presupone que existe, y si no, habría que reformar o ajustar la facultad, porque parecía que si tenemos 20, no, ya así no nos desaparecen. Si tenemos 12, sí, ¿no? Entonces, esa parte me parece fundamental, que es lo que justamente necesitamos hacer como funcionarios públicos y tendría que estar documentado. Y otra facultad que nos da ahora la nueva ley, que luego no se ocupa mucho, y es esta donde, pues, si ya no está y lo puedes reponer o lo puedes sustituir, hazlo. Es decir, te ayuda a mantener la gestión y la memoria histórica de eso que a veces no ocurre. Y hay muchas veces que en otro sujeto obligado tiene la copia que tú ya no. Entonces, de alguna manera recuperarla, y creo que eso también en la práctica para los sujetos obligados ayuda, porque lo importante es que esté, como dice Carmen, la historia de la gestión y no estar declarando inexistencias, porque sí, simplemente eso, mi querido Salvador, en esa reflexión. Ahí está, ¿verdad? Ahorita que mencionaron que los archivos son una de las fuentes documentales que nos permiten decir que es difícil que se declare inexistencia, porque deben tener sus registros documentales. El año que entra va a haber una conmemoración de la ALA, del 50 aniversario de la Asociación Latinoamericana de Archivos. El Estado de México es sede y México, por primera vez, de estos seminarios iberoamericanos de archivos, es hacer una invitación, porque el Poder Judicial del Estado es quien tomó, precisamente el Poder Judicial, esa oportunidad. Se va a celebrar en Toluca el año que entra, en 2023, este evento sobre archivos tan relevante, y es hacer una invitación. Aunque lo haga el Poder Judicial, estamos también nosotros participando en el Info. Estuvo Emma de Ramón, la presidenta, con nosotros en Toluca hace unos días y nos pidió estar haciendo difusión para este evento que es muy relevante sobre el tema de archivos. Es todo y muchas gracias. Bueno, pues yo nada más quisiera cerrar esta mesa entonces, agradeciendo a todas y a todos los presentes, al buen Conrado por la moderación, y quisiera también agradecer a todas y a todos los proyectistas que hacen posible que estas resoluciones existan, concretamente, pues, por supuesto, a mi ponencia, a todos los proyectistas del ITEI, pero a todos los proyectistas del país que nos tienen de alguna forma aquí sentados el día de hoy.
a las 32 entidades federativas y al órgano nacional, al INAI. Todas y todos los proyectistas son pues quienes nos ayudan a sacar adelante esta chamba tan importante y pues les pediré un aplauso hasta allá a todos ellos y a los que están aquí también presentes. Muchas gracias. Pues con esto llegamos al buen término de nuestra sesión. Yo agradecer únicamente a Salvador, al Pleno del ITEI, a Natalia, a buen amigo Pedro, la invitación a compartir con ustedes la unificación de estos criterios que sin duda en lo que a un servidor representa, yo ahora precisamente el 22 de junio cumplo 5 años dentro del sistema y siempre vi la necesidad de que este tipo de ejercicios se llevaran de una forma más representativa, más significativa hacia la ciudadanía para entender sobre todo los términos en los que nosotros tratamos de hacer ver o valer la transparencia. Creo yo que hoy se cumple esa condición, yo me siento muy honrado por con quienes compartí el día de hoy, a mi amigo Bernardo de Nuevo León, por supuesto, es todo un, ¿cómo se dice? Lejos de ser un personaje, la peculiaridad de él hacia la forma de cómo se conduce hacia el sistema es muy hasta cabalística, ¿no? Entonces, tengo un muy gran aprecio, pero a todos, la verdad, me llevo muchas buenas sugerencias con respecto al ejercicio que uno debe tener dentro del Pleno, sobre todo esta parte, ¿no? Porque me quedaba, ahorita me simbraba, me acordé del examor de mi vida, único, verdadero y eterno. Porque dice, incompetente, ¿no? Eres incompetente. Bueno, sí, pero ¿por qué no? Va para el caso. Hay que decírselo al sujeto obligado, sí, pues, pero ¿por qué no? O sea, bueno, entonces ya lo unificamos en criterio y terminamos en buenos términos, ¿no? Entonces, esa es una consideración que renace. Pero no, muchas gracias a todos, amigo Didier, a Javier, Bernardo, a Mari Carmen, por supuesto a Salvador, a Marina, Natalia, compañero Vilchis, que tengo el honor hoy de conocerlo, igual, a Tabinet, a todos ustedes, a mis pares de la región norte, por supuesto, de los 9 estados del país, en su momento ahí estuvimos haciendo buena labor, hoy toca Alma el encargo, pero a todos, acá está también Arisis, allá Parra, que se fue a esconder ahí arriba, que no se me haga loco, ánimo Parra, ahorita platicamos, ahorita pasamos con Arisis y platicamos, ¿no? Bueno, queda entonces agradecer nada más, Salvador, agradecer pues a todos ustedes, la verdad, el tiempo que se tomaron para estar esta mañana, pudieran estar viendo la novela, no sé, algo más importante, la repetición en el YouTube exactamente, ¿no? Pero tomaron la buena lid de venir el día de hoy, muchas gracias. Gracias. Y agradecemos a todos los integrantes de este tan interesante panel. Gracias por sus aportaciones. Y antes de que se retiren, vamos a entregarles entregarles un reconocimiento hacia los panelistas por su participación. Y creo que el tuyo te lo vamos a deber, pero sí. Perdón, no sé si alcanzaron, pero te damos un fuerte aplauso a Tanivet por haberse animado. En primer lugar al moderador, comisionado Conrado Mendoza Márquez. Muchas gracias. Comisionado Didier López Sánchez, por favor. Gracias. Comisionado Javier Díez de Urdanibia del Valle. Comisionado Bernardo Sierra Gómez. Comisionada María del Carmen Nava Polina. Comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso. Comisionada Natalia Mendoza Servín. Comisionado José Martínez Vilchis.
Sí salió. Comisionada María Tanibel Ramos Reyes. Pues muchas gracias, un breve receso y regresamos en 6 minutos, 7 minutitos, Eli, dando chance de... Muy bien, Para hacer- la segunda preparar. mesa, panel 2, Exacto. Derechos Arco. Muchas gracias. No se vayan, aquí los esperamos.